participando justamente de la investigación de este libro. Así que, bueno, como para iniciar me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías vos a esta persona, a Javier Milei? A Milei, bueno, ¿cómo lo definiría? Bueno, la palabra que más me gusta que se usó alrededor del libro es síntoma, en el sentido de que claramente Milei era el síntoma, o quizás lo sigue siendo, de una sociedad que estaba y está muy harta, muy enojada, muy desgastada por, bueno, crisis económicas, sobre todo, bueno, con todo lo que pasó con la última crisis sanitaria debido al COVID-19, con mucho enojo hacia una clase política y hacia un Estado que o no le brindó buenos o no tan buenos servicios públicos y prestaciones como esa ciudadanía demandaba, que no solucionó una serie de problemas. Y bueno, me parece que cuando se genera este tipo de crisis es un escenario muy proclive a que aparezca este tipo de personaje, ¿no? Un outsider, una persona con un discurso muy disruptivo, que desafía un poco el status quo y el aparato institucional del país. Ujú. Pero también últimamente lo que pienso es que Milei es un personaje trágico, quiero decir, o lo está haciendo en este momento. Vamos a ver si lo deja de ser. Pero quiero decir, en el libro está mucho más desarrollado, pero Milei tiene una historia personal muy difícil, muy tremenda, un chico muy solo, que creció en una familia donde hubo muchísimo maltrato, sobre todo ejercido por parte de su padre, que tuvo muchos problemas para relacionarse con gente, para gerenciar cualquier tipo de vínculo estable, con amigos, con parejas. Bueno, de hecho, la gran figura que son sus perros, ¿no? Sus hijitos de cuatro Sí. patas, como dice él. Eh, Que es algo que puede Me parece identificar a un que, montón de... Perdón, es algo que... es algo que a mí me identifica decir, bueno, el tema de los perros, sin ¿no? Es duda, algo que cualquiera se puede identificar. Pero por otro lado, bueno, nos encontramos con otros aspectos que, bueno, hacen muchísimo más ruido, ¿no? bueno, y tiene que ver con eso que te decía, digo, en los últimos días lo que se vio es que Milei gana el 30% en las PASO. Yo creo, ¿por qué digo que me parece trágico? Bueno, hay toda una cuestión mística y esotérica que se ve en el libro, ¿no? Hay algo de Milei de mesiánico en el sentido de estar convencido de que las fuerzas del cielo, como él dice, o el jefe, como dice él, o el uno, le dio esta misión de liderar la Argentina. Me parece que después del 30% de las PASO, los griegos trabajan un concepto interesante en las tragedias que es la hibris, ¿no? Como el Sí. exceso, como de Ujú. alguna manera el pecado de soberbia sería en tradición judío-cristiana. Y a partir de ese momento Milei, en vez de mesurar su discurso, todo lo contrario, lo extremó y hasta se permitió decir, tanto él como la gente de Libertad Avanza, un montón de cosas que cayeron como una bomba para muchísima gente. Y ahora, después de ese momento en el cual Milei estaba convencido que ganaba en primera vuelta, la gente que quería un cambio y que estaba muy enojada, cuando ve lo que se viene, a mí me parece que de repente ahí hubo un susto y un bueno, sí, quiero un cambio, pero no sé si a costa de lo que sea. Y me parece que en Ujú. ese sentido, de hecho, lo que estoy viendo es que Massa se convirtió en el verdadero candidato conservador en ese sentido en estas elecciones. Digo, es una persona que o sea, capitalizó todo lo que no pudo capitalizar Milei. Ujú. Es el candidato de la mesura, discursivamente. Después hay que ver si gana la Sí, presidencia y si lo cumple o no, no totalmente. sé, pero es el candidato de la mesura. Mencionó la bandera de la seguridad en dos de sus discursos, en el del triunfo y ayer en conferencia. No, esta cosa de agradecerle a mi familia, que es lo más grande que tenemos, digo, se apoya en lugares que uno pensaría tradicionalmente que están como del lado de un pensamiento más conservador, más tradicionalista, y me parece que en ese sentido Milei pensaba que con ese 30%, bueno, era un poco inimputable, podía decir cualquier cosa, y bueno, de hecho, es muy trágico como una fuerza que fue muy intrépida en el sentido de la nada, sin aparato, ¿no? Lo que se ha dicho, conquistar un 30% en las PASO, ha mostrado, me parece, mucha desorganización, porque bueno, en los últimos días, desde Lilia Lemoyne con su proyecto de renuncia a la paternidad, Alberto Venegas Lynch en el acto de cierre de campaña con ese discurso en contra del Vaticano, después salir a decir que bueno, lo dijo a título personal y no darse cuenta de que eso se va a interpretar como algo que está Del homologado partido, con el resto de tu claro. espacio. Me parece que hay algo de ese pecado de soberbia que a Milei le jugó muy en contra. Vamos a ver si lo puede revertir. Sí, me encantó la comparación esta de la ibris y la mesura. Eh, me, Mm. me parece muy, muy atinada. Sí, la verdad es que sí, por un lado. Y pensaba también en cuánto hay de personaje, ¿no? Muchas veces me ha sucedido al verlo a Milei, cuando aparece tan verborrágico y como tan exacerbado todo, decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es un personaje? Pero ¿hasta qué punto este personaje
personaje interpela, y de hecho lo hizo, a gran parte de la sociedad. Hablábamos justamente en el bloque anterior de, bueno, las personas, ¿no? Los seguidores, en su gran mayoría varones, de Milei, y cómo se presenta. Me pasó, de hecho, de hablar fuera del aire con periodistas que fueron a cubrir el búnker de Milei y demás, y que me decían que desde lo corporal ya eran algunos muy agresivos. Entonces, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto juega eso también, ¿no? En medio. Bueno, a mí, un poco por la investigación que hizo Juan y lo que fue escribir el libro y ver algunas cosas, a mí me parece que la furia de Milei es muy genuina. Yo no creo que sea un personaje. Me parece que Milei está muy enojado. De hecho, el título del libro, El Loco, loco es una palabra que atraviesa toda la vida de Milei. De hecho, le decían así en el Cardenal Copelo, que era el colegio al cual iba, porque era el retraído, el raro, el outcast. Pero si lo jodías un poco de más, le agarraba un ataque de rabia y medio que te metía miedo. Y es muy interesante lo que decís en relación al enojo y al tema de los varones. Es muy interesante todo lo que pasó en relación al género con esta nueva fuerza política. Alguien tendría que estudiarlo a fondo, porque me parece que, digo, fíjate que es un espacio político muy en contra de la ESI, bueno, en contra del aborto, digo, en contra de cualquier instancia. Esto que se ha dicho, ¿no? Lo que queremos es una educación sexual basada en biología y ciencia y revelando un desconocimiento muy profundo, me parece a mí, de lo que implica la educación sexual. Me parece que hay algo también ahí de cierta ira masculina, justo después de un proceso en el cual parecía que todo lo contrario, digo, había una avanzada muy fuerte del movimiento de mujeres, bueno, de hecho, se sancionó la ley del aborto. Claro. Es muy interesante pensarlo desde ese punto de vista. Y de hecho, bueno, y además, si uno pudiera ver algunas otras cosas en relación a las cuestiones de género en el espacio de Milei, bueno, el espacio de Milei, la Libertad de Avanza como frente, tienen personajes, de hecho me tocó entrevistarlo, como Jorge Scala, que fue un ex candidato a intendente por Córdoba, por el Partido Demócrata, que forma parte de la Libertad de Avanza, que está a favor de las terapias de reconversión. Bussi, el hijo del represor Bussi, también, esa declaración que tuvo sobre homologarnos a los como discapacitados, digo, hay alguna furia muy masculina. Es casi como si fueran varones muy enojados con ciertas exigencias que hubo desde mujeres, minorías, diversidades sexuales o divergencias en relación a reclamar cierto espacio público o a revisar ciertos discursos y demás. Es como si eso hubiera tocado un nervio. Hay algo de esa furia que creo que también tiene que ver, no exclusivamente, es una dimensión del fenómeno. De hecho, hay mujeres que lo acompañan. Bueno, sin ir más lejos, Lilia Lemoyne tuvo unas palabras bastante particulares en relación a un proyecto sobre renuncia a la paternidad, que eso para mí fue un gran cajón de Herminio Iglesias, uno de los tantos. Yo coincido, sí. Me parece que hubo algo de eso, el Vaticano y algunas cosas más, digo. Lo del Vaticano creo que fue crucial. Y sí, bueno, obviamente mujeres hay dentro de ese espacio político, lo hablábamos hace un ratito, pero bueno, no, claramente feministas yo diría que no. No las hay. Bueno, me cuesta ver a Villarruel de pronto como feminista. No, la verdad es que lo digo a título personal, me cuesta ver feminismo dentro de ese espacio político. Por otro lado, quería preguntarte, Tomás, sobre las fuentes que consultaron justamente para este libro, con quién tuviste oportunidad de dialogar y demás para conocerlo un poco más de fondo. Mira, fuentes muchas, particularmente en mí el principal aporte al libro fue la investigación sobre los plagios, en los cuales Milei incurrió en reiteradas oportunidades en varios de sus libros y escritos. Y también me tocó hablar con algunos intelectuales que me daban algunas perspectivas en relación a cómo pensar el fenómeno de Milei, por qué pasó esto. Digo, vos podés pensar el fenómeno de Milei como algo que también tiene que ver con la aparición de nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Somos los Rappi de Milei, ¿no? Milei astutamente se agarró de esa figura. En ese sentido, digo, gente que no estás más en la fábrica del siglo XX, más allá de que siga habiendo, pero quiero decir, es como que el sujeto histórico del mileísmo es el Rappi. Es una persona que trabaja por su cuenta y la verdad que no siente que le estén dando nada, siente que lo están jodiendo cada vez que hay una regulación o un impuesto o la suba de la inflación. Entonces no es raro que eso haya pasado. Me tocó hablar con bastante gente. También, bueno, hubo una dimensión de la investigación en relación a los plagios, donde, bueno, me intenté comunicar con el SEADE, que es la institución que le ofreció a Milei el doctorado honoris causa, justamente por el tema de quería saber si estaban enterados que le estaban dando el honoris causa a una persona que había cometido plagio. No tuve respuesta, pero bueno, me pareció muy interesante que le dieran un doctorado honoris causa a una persona que había incurrido en plagios, que justamente algo que académicamente hablando está como
penado, Sí, sí, entre sí. comillas, ¿no? No. Bueno, me tocó hablar con varias personas en ese sentido. José Nathanson, por ejemplo, también algunos intelectuales. José Venegas también. Fue interesante porque además fue bastante variopinto, digo, había intelectuales que hablan desde un lugar quizás más progresista o más frente a la izquierda. Incluso hay liberales, a mí hay un tema que me interesa muchísimo, que es la cantidad de liberales que no están de acuerdo con Milei o que se desentienden de sus propuestas y que lo cuestionan Mm, por derecha, vamos a llamarlo así. ok. Y bueno, después Juan González habló con mucha otra gente más, pero esa fue principalmente la gente con la pude charlar. Me interesa saber eso. ¿Cuáles son como los argumentos de parte de los liberales justamente en contra de Milei? Bueno, por ejemplo, lo ves representado en José Venegas, que es justamente un intelectual liberal Sí. que lo combate bastante en redes. Eh, Básicamente a él no lo ven como alguien liberal, ven como una persona que está planteando una especie de regreso, una especie de nacionalismo católico que tiene reverberancia con lo que está pasando en Vox, con Vox en España, Ujú. con Meloni en Italia, con Trump en Estados Unidos. Para ellos es como una especie de operación de falsa bandera. Ok. Digo, esta cuestión de no de desconfiar de la democracia liberal entendida como tal, entendido como contrapeso de poderes, república. Hay un hecho que a mí me pareció muy interesante de toda la campaña de Milei, que es esta cuestión de vamos a sacar cosas por plebiscito y si la ciudadanía y si el Congreso no nos acompaña es que está en contra de la voluntad popular. Bueno, Ujú. eso está más cercano como una especie de demagogia, de populismo de derecha, esto que te digo, nacionalista católico, que desprecia los contrapoderes de la democracia liberal, y quiere ir hacia una especie bueno, es como una especie de vuelo un poco caudillista, ¿no? Yo hago la voz del pueblo porque el Mm, pueblo me bancó en un plebiscito, pero no respeto la discusión, no respeto el debate público en relación a lo que yo quiero hacer. También, bueno, le achacan, Milei es una persona bastante intolerante, ¿no? Si se habla de el respeto al disenso y a la libertad de expresión y de opinión, que son todas banderas liberales, es una persona que ha demostrado que no desoír es. bastante eso. De hecho, a partir de que publicaron la investigación sobre los plagios en Revista Noticias, que de hecho fue una nota de tapa, que la escribimos con Juan González, Milei corta relación con los periodistas de perfil, por ejemplo. Cuando Débora Plager y otros 4 periodistas de La Nación Más editorializaron en contra de unos dichos de él, cuando él decía que él o los libertarios, o que sería como esta especie de trotskismo de derecha, ¿no? Sería como una radicalización de esas ideas, eran superiores moral y estéticamente. Mucha gente editorializó en su contra diciendo que eso se parecía más justamente como una idea un poco nazi, ¿no? Como Claro, sí, sí. de superioridad racial, que no va en línea con una persona que se dice liberal y que quiere defender las libertades individuales, sino que pareciera como alguien que se pone por arriba de. Hay algo mesiánico también en Milei en ese sentido, Mm, como bueno, yo insisto, ¿no? Él está convencido de que Dios le dio la señal y que todos lo tienen que seguir a él, que es algo muy poco secular si uno piensa en el recorrido que ha tenido el liberalismo intelectualmente, como oponerse al misticismo como manera de ejercer la política. Eso es bastante poco liberal. Bueno, él de hecho los demandó una demanda millonaria contra 5 periodistas de La Nación a partir de que lo cuestionaran por eso. Digo, en ese sentido, desde el liberalismo no lo ven como alguien eh, que vindica las libertades individuales. claro. Tomás, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para seguir No, problema. hablando, perdón. Me encantaría, bueno, invitarte No. en otra oportunidad para que sigamos dialogando sobre tu investigación, bueno, sobre este trabajo que has realizado junto a tu compañero, ¿no? Este libro, El Loco. Y bueno, que sigamos debatiendo todas estas ideas porque seguramente de acá a las PASO, iba a decir, al balotage va a haber muchísima tela más para seguir cortando, porque esto no se detiene. Hoy tuvimos la noticia ahí de esta nueva alianza entre Patricia Bull. Hoy se Bueno, nos dinamitó quedamos con... todo. ¿Qué ¿Qué pasó? pasó ¿Qué pasó? ahí? Bueno, Argentina, Yo no lo estaba viendo, entenderías. yo estaba viendo noticias y decía, no puedo creer, es como muy histórico todo lo que está pasando, ¿no? Se dinamitó todo. Bueno, vamos a ver qué tal les va con este reordenamiento de cara al balotaje. Por supuesto. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo y